Bienvenidos, hermanos, a este culto de las 12 de la tarde. La Iglesia Cristiana Bautista Orer de Salamanca, Guanajuato, les damos la bienvenida. Nos da mucho gusto que esté usted unido a esta transmisión. Recordemos que es el culto para alabar a nuestro Señor. Dios ha sido bueno, Dios ha sido grande, nos ha enseñado mucho, nos ha dado mucho. Así que Él merece la gloria, Él merece la honra. Vamos a iniciar, hermanos, haciendo una oración, por favor. Vamos a inclinar nuestro rostro, a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir a Dios su dirección. Amado Padre, queremos darte gracias por concedernos el existir hoy y también darte gracias porque nos permites esta reunión. Señor, aún todavía, Padre, a través de los medios electrónicos, pero estamos reunidos en tu nombre, Señor. En cada hogar, Padre, estamos con la actitud de adoración, de reverencia. Y pedimos, Señor, que seas tú quien nos presida, que seas tú quien nos hable, quien nos guíe, Señor. Y que de nuestro corazón haya la adoración más sincera que existe. Al recibir tu palabra, al orar como en este instante, al entonar nuestro himno, Señor, y al poner todo nuestro corazón en esta reunión. Porque si algo sabemos es que tú habitas en la alabanza de tu pueblo, Señor. Así que confiamos plenamente en que tú estás aquí con nosotros. Usa tu púlpito con tu autoridad, Señor, para que todos escuchemos lo que el Espíritu Santo ha preparado. Vas a hablar a nuestros corazones, vas a hablar a cada vida, Señor, y nosotros estamos en necesidad de tu palabra. Así que te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vamos a leer nuestro versículo. Es un solo versículo. Primer libro de Samuel, capítulo 3, el versículo 20. Pero lo vamos a leer de esta forma. Vamos a leerlo, hermanos, 4 ocasiones. Es un versículo pequeño. Primero quiero pedirle a los varones, todos los varones, que lean conmigo en voz alta. Posteriormente, hermanos, lo voy a leer yo otra vez, pero en la segunda vez, por favor, mis hermanas, todas las hermanas lo van a leer. La tercera vez lo van a leer todos los niños y jóvenes. Todos los niños y jóvenes. Si no tenemos niños y jóvenes en casa, no hay problema. Sabemos que los niños, los adolescentes, los jóvenes lo estarán leyendo. Y al final, hermanos, lo leemos todos juntos. Primera vez los varones, segunda vez las hermanas, tercera vez los jóvenes y niños, y la cuarta vez todos juntos. Es un solo versículo, así que lo leemos de esta forma, hermanos. Comenzamos. Dice la Biblia así: y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Ahora las hermanas, yo leo y solo las hermanas. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Los niños y jóvenes. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Todos juntos. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Muy bien, mis hermanos. Involucrados con responsabilidad. No solamente involucrados, sino teniendo responsabilidad. La palabra respeto, disciplina, amor, matrimonio, familia, hermanos, están en un proceso de extinción. Estoy convencido de que no va a ocurrir que estas palabras sean borradas de nuestro léxico, pero ciertamente, hermanos, hay una actitud de aberración hacia estas palabras. El respeto hoy ya no existe. La disciplina ha sido modificada, hermanos, y tenida en temor y miedo, pensando en violencia, pensando, hermanos, en dolor, cuando la disciplina tiene otra perspectiva, si se aplica correctamente. Amor, la fragilidad de esta palabra, hermanos, la volatilidad que le han dado a esta palabra, a solo un momento, hermanos, placentero, cuando involucra una entrega completa. Familia, ni se diga.
Hay gente peleando en estos momentos para evitar la construcción de un hogar, de una familia. Hay gente peleando para que el matrimonio sea abolido, para que la vida que es generada, gestada en el vientre materno sea aniquilada. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué está pasando? Ya no se quieren asumir la responsabilidad de un hogar. Un hombre ya no le dice a la mujer: ¿te quieres casar conmigo? Porque al primer pleito nos separamos y divorcio. Cuando entendemos, hermanos, que el matrimonio es una hilera larga que se recorre, hermanos, de dificultades, de afrentas, pero también de gozo, de bendición, de amor, de gratitud y de convicción. Y ya no quieren pelear por ello. Qué fácil es decir: bueno, no me gustó, tú para tu lado y yo para el mío, y hazle como puedas. Ya no hay, hermanos, la responsabilidad de unos jóvenes, de unos adultos que quieran decir: quiero entregar mi tiempo para poder tener un hijo, cuidar de un hijo. Ahora ya los hijos se estorban. Se dice: no tengas hijos y viaja mejor. Y dedícate a ti, y trabaja para ti, y todo es para ti. Ya no quieren invertir tiempo, hermanos. Jamás conocerán entonces lo que es el abrazo de un hijo, el beso de un hijo, el tener a un hijo que nos mire con admiración. Y no hay nada más grato que eso. Hay una decadencia de valores, hermanos, de lealtad. Pero todo inició ¿dónde? Podemos ponerle un alto, hermanos, y no se trata de ir y manifestarnos en contra de los que se están manifestando. Se trata de estar involucrados con responsabilidad. Hermanos, Dios nos dio la capacidad de distinguir, pero ¿sabe qué dice Juan 3? Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Dios mandó a su Hijo, Dios nos dio su palabra, pero ¿sabe qué? La Biblia es aburrida, Jesús es religión. Y se empiezan a sembrar estas ideas al punto de que, de verdad, la gente se las cree. No entendemos lo importante de la relación, la comunión con Jesús, con el Hijo de Dios, y la tranquilidad que da el Espíritu Santo al corazón dispuesto a escuchar. Entonces se ha perdido mucho interés en las personas. Recuerdo, hermanos, que antes, y a algunos de nuestros padres y abuelos les tocó más esto: cuando hablaba un adulto mayor, todos guardaban silencio y respetaban. Antes de que la televisión y la radio existieran, los niños se sentaban alrededor en el regazo de los abuelos a escuchar las historias de vivencia y experiencia de ellos. Y eran honrados en todos los lugares como la gente más sabia. Y qué triste que el día de hoy algunos tengan que ser abandonados en asilos, en hospitales y clínicas, porque los hijos no quieren saber. Y ahora la nueva generación nos quiere educar, ¿verdad? Durante siglos hemos hablado mal, no sabíamos hablar. Ahora ya no es todos, ¿verdad? Ahora es todes, porque éramos ignorantes y no sabíamos hablar. Nos falta, hermanos, sembrar realmente conocimiento, inteligencia y permitir, hermanos, lo que debe de ser, pero también disciplinar lo que debe ser disciplinado. No incurrir, hermanos, en consentimientos. Así que tenemos que aprender, hermanos, a ser justos, equitativos. Y sobre todo, involucrarnos realmente en esto, hermanos. Si diéramos a Dios nuestras vidas, nos ahorraríamos mucho de trágico en nuestro recorrido por este mundo, hermanos. Si nos comprometemos con Dios, si nos comprometemos con el hogar, si nos comprometemos con nuestros hijos, las cosas serían muy diferentes. Tenemos la historia, hermanos, del profeta Samuel. Nuestro versículo dice que Samuel tenía, hermanos, una fama única de ser un hombre de Dios. Pero ¿dónde inició todo? Así que vamos a ocupar mucho nuestras Biblias. Aquí mismo en el libro de Samuel, no se preocupe. Número 1, si usted está tomando nota. Vamos a el capítulo 1, hermanos, versículo 11 y 28. Versículos 11 y 28. Capítulo 1, ahí mismo en el primer libro de Samuel. Dice así, vamos a leerlo.
Versículo 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ahora versículo 28. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Número 1, comprometidos en casa. Comprometidos en casa. Hablamos de Samuel, hermanos, como una persona pues muy singular, porque, fíjese bien, fue sacerdote, fue profeta, y fue el último juez. Así que tuvo una gran responsabilidad, conoció, supo, pero hubo algo en el trasfondo de Samuel, hermanos, que inició en su casa. No se trata, hermanos, de solamente decirle al hijo, hijo, en este hogar somos cristianos, no decimos groserías. Se trata de que los hijos vean la vida cristiana. Mire bien, tenemos aquí a Ana, una mujer que sufría por la condición de su matrimonio, ya era un problema. Después, todavía ella tenía una dificultad porque era estéril, no podía tener hijos. Y llegaba al lugar donde se adoraba al Señor, todavía no estaba construido el templo, se le construyó Salomón. Así que aquí había una casa improvisada por Siquem, más o menos, que servía de templo, de santuario, y ahí llegaban a adorar. ¿Y sabe qué hacía ella, hermanos? Confiaba en Dios. Tenía que llegar y abrazarse, hermanos, en una oración especial delante del Señor. Y dice todo este relato, usted puede leerlo en casa, que lloraba, hermanos, con amargura, con dolor. Era una mujer que estaba viviendo amargura, que estaba viviendo humillación y que además de todo esto estaba imposibilitada a tener hijos. Entonces había mucho dolor en su corazón. ¿Y sabe qué hacía? No salía a manifestarse y exigiendo, como yo no puedo, entonces ninguna. Lo que hacía era refugiarse en Dios. ¿Y sabe qué, hermanos? Su oración era única, lloraba, movía los labios y hablaba a su corazón. Desde ahí comenzó, hermanos, la historia de Samuel. Dios empezó a escribir la historia en el corazón de una mujer que sabía buscar a Dios. Que ella tenía batallas en su corazón. Y nótese, la primera vez que es mencionado Jehová de los ejércitos es en el capítulo 1 del primer libro de Samuel. ¿Por qué razón le tendrían que llamar Elcana y Ana a Dios Jehová de los ejércitos? Ellos entendían que la batalla que había en su corazón, la lucha que estaba librando su alma, solo podía ser sanada por alguien que pudiera conquistar esta batalla. Y le llaman a Dios Jehová de los ejércitos, el que encabeza, el que liderea, el que gobierna. Necesito que pelees por mí. No puedo. Hay mucha responsabilidad que no está en nuestras manos, pero lo que está en nuestras manos es depender de Dios. Y Ana fue una mujer que oró, que la vio Elí y dijo: esta mujer está haciendo cosas que no debe, estar borrachita, ¿verdad? Se acercó Elí, la vio y ella le explicó: estoy derramando mi corazón ante Dios. Así que Elí lo único que le dijo fue: que Dios te conceda tu petición. Así que vemos, hermanos, una situación increíble aquí, una petición, un sueño de esta mujer. ¿Y sabe qué es lo hermoso? La forma en la que ella tiene un proyecto de vida, tiene un proyecto para la respuesta de Dios. Dice en nuestros versículos: Jehová de los ejércitos, versículo 11, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, no pasará navaja sobre su cabeza. Señor, tu respuesta, si tú tienes esa respuesta, entonces hay algo. Lo que estoy pidiendo es para la gloria tuya.
Y no es que esté chantajeando a Dios. Señor, si tú me lo das, yo te lo voy a entregar. Si no me lo das, pues ¿cómo? No. Ella ya había dispuesto en su corazón que si Dios le concedía un hijo, ella iba a entregárselo a él. No era una petición egoísta. Quiero un hijo porque quiero ser feliz y quiero estar plena y quiero que mi marido me vea. Está diciendo, Señor, la respuesta que tú me des, sabes mi corazón y no te puedo negar nada. Y aquí es donde aplica, hermanos, el pensamiento que Él nos ha dado. Si lo que tengo y lo que soy es por Dios, entonces es para Dios. No sé cuántos de nosotros le hemos entregado a Dios la vida de nuestros hijos. Pero no se trata de decir, bueno, Señor, ahí te los dejo y ahí nos vemos. Se trata de que esta oración que hace Ana en su corazón, hermanos, esté sembrada en el corazón de los hijos, esté sembrada en el corazón de la generación que sigue, haciéndole saber, eres respuesta a Dios, entonces nos debemos a Dios. Hermanos, no sirve de nada involucrar a nuestros hijos, involucrar a la siguiente generación en una religión, porque va a ser una religión hueca y vacía, aun cuando sean evangélicos. Tenemos que enseñarles a ser cristianos, a amar a Dios, a amar su palabra, a amar la iglesia. Esa es nuestra responsabilidad. Y Ana le dijo, Dios, Señor, esta respuesta es importante para mí, pero esta respuesta será para adorarte a ti. Así que, Señor, aquí está, y ella se compromete a hacer el voto del nazareato, de una persona que iba a servirle al Señor al 100%. Ahí es donde dice, no pasará navaja sobre su cabeza. Así que esto es interesante, porque Ana reconoce, hermanos, que la prioridad en toda petición es la gloria de Dios. La prioridad en toda respuesta es la gloria de Dios. Así que tenemos que aprender desde casa, hermanos. Aprender a mirar esto realmente con compromiso. Dice entonces el versículo 28. Yo pues, aquí ya hay respuesta. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Ella se comprometió, Señor, mi hijo es tuyo. Me voy a encargar. Y volvemos al punto, hermanos, de decirle a Dios, ahí te lo encargo. Si estamos pidiendo, Señor, te voy a dejar a mis hijos, es porque yo voy a enseñarle a mis hijos quién es Dios. Lo que hizo Jesús. Y la palabra que el Espíritu Santo nos ha entregado. Hermanos, si nuestros hijos no están familiarizados con la Biblia, ¿responsabilidad de quién es? Si nuestros hijos no saben orar, ¿responsabilidad de quién es? Si nuestros hijos no están interesados en las actividades de la iglesia, ¿responsabilidad de quién es? Nosotros sembramos en ellos, hermanos. Pero ¿sabe qué? Sus compañeros en la escuela también. Los profesores que no creen en Dios también van a sembrar en sus corazones. Y qué difícil es tener que contestar preguntas, hermanos, de nuestros hijos cuando llegan con una idea que escucharon en la escuela. Escuchaba la clase de escuela dominical del día de hoy. Un comentario, ¿verdad?, de alguien que mencionaba. Y la maestra les explicaba a los pequeños la perspectiva cristiana. Dicen por ahí, cuando caen los relámpagos es porque Dios está enojado. Mi maestra de escuela dominical les decía, es todo lo contrario. Pero esto alguien lo dijo. Y si no tenemos cuidado, se va a quedar grabado en el corazón. Así como si una persona llega y les dice Dios no existe, la Biblia tiene errores, la Biblia la escribieron un montón de hombres hace años, es anticuada, así que ten esta nueva idea, ¿cómo ves? Es cierto, ¿verdad? Así que la mujer hay que emanciparse y empezamos con muchas cosas. Es que la Biblia es un libro que esclaviza a la mujer. Pregunto, ¿ya la leyeron? O sea, no nos damos cuenta que desde un inicio en el Génesis, en la creación, Dios dignifica a la mujer de una forma única, increíble y maravillosa.
Y Dios responde lo que hace en la vida del varón de una forma única. Así que el problema es que no estamos leyendo la Biblia. Y sí, nuestros hijos, los jóvenes hermanos, van a creer eso. Y fíjense esto. Llegan con una pregunta a nosotros y lo que les decimos es: después, porque no tengo tiempo. Pues sabe que el mundo sí va a tener tiempo para ellos. Así que es importante que les demos tiempo. Es importante que les demos su tiempo. Hermanos, tenemos que aprender a vivir nuestra actividad en el hogar para la gloria de Dios. Y Ana es un claro ejemplo. Señor, tengo una petición en mi corazón. Elijo que si tú me lo concedes, lo voy a enseñar a amar. Lo voy a enseñar a cuidar su vida. Lo voy a enseñar a que te honre. Le voy a enseñar a mis hijos a que no les dé vergüenza decir. Hermanos, les he dicho a mis hijos, jamás les dé vergüenza decir que su hijo es pastor. Que su padre es pastor, perdón. ¿Por qué les van a preguntar en la escuela a qué se dedica tu papá? Mi papá es pastor. Y no porque sea uno bueno, sino porque simplemente está dedicado a servir al Señor. Y que lo podamos decir con la naturalidad. ¿Tienes un problema, Gerson? ¿Tienes un problema, Lemuel? Sí, pero estoy orando a Dios. Y que ese tipo de cosas, hermanos, es mi responsabilidad como padre. Porque cuando ellos lleguen a tomar decisiones ya en su edad adolescente, en su edad joven, en su edad adulta, yo voy a sufrir como padre de no haberles enseñado bien. Y si supiera cuántas personas llegan al escritorio, a la oficina, a decir, mis hijos son rebeldes, hermanos, duele en el alma. ¿Qué fue lo que pasó? Hermano, ¿en qué fallamos? Y digo fallamos por el punto número 2. Ahí mismo, pero ahora, hermanos, en el capítulo 3, versículos 1, y de ahí nos vamos a ir al versículo 7 al 9. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 y versículos 7 al 9. Entonces dice el versículo 1: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Versículo 7 al 9. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve, acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Número 2. Comprometidos en la iglesia. Comprometidos en la iglesia. Tal vez, hermanos, pudiéramos pensar, bueno, los niños de la iglesia no son mis hijos, los jóvenes de la iglesia no son mis hijos. Pero aquí vemos, hermanos, que delante del Señor también somos responsables. Así que la iglesia no es guardería. La iglesia no es un club de jóvenes. Porque nuestros niños son la iglesia. Porque nuestros jóvenes son la iglesia. Así como nosotros los adultos. Y no podemos tenerlos por menos. Me dicen mis hijos: ¿por qué la mayoría de las veces que hay convivio en la iglesia tú te vas a sentar con los jóvenes, con los niños? Me encanta sentarme en los convivios con los niños. Tienen mucho que decir y mucho que aportar. He aprendido muchísimo de estar en las charlas de entremesa con los niños. Y puedo, hermanos, oír preocupaciones genuinas de los niños. El dolor de dientes de un niño. El raspón en el codo de un niño. Y son importantes. Una vez llegó un niño, un pequeñito, y me dijo: pastor, quiero hablar con usted. Y yo, equivocadamente, le dije: sí, hijo, dime. Y me corrigió, me dijo: no, pastor, quiero hablar con usted en la oficina. ¡Wow! Discúlpame, tienes razón, tienes todo el derecho de ser escuchado. Pásale a la oficina. Y se sentó y pues los hermanos se asomaban, no sé si se acuerdan.
estaba en audiencia yo con uno de los pequeñitos de nuestra iglesia. Tenía dudas, quería que fueran resueltas. Pero es importante, hermanos, que nosotros les demos ese lugar. ¿Sabe qué dice aquí el versículo 3? El joven Samuel ministraba a Jehová, ya estaba sirviendo en el templo. Estaba ayudando a Elí, que era el sacerdote, era el pastor en ese tiempo. La palabra escaseaba, no había mucha gente que predicara. Nos dice el versículo 7 que entonces Samuel, hermanos, estaba la parte trágica. No había conocido a Jehová, pero ya estaba en el templo. ¿Se da cuenta del grave error que a veces nosotros pasamos por alto? Creemos que con llevarlos al templo, maestras, es responsabilidad de ustedes que mi hijo sea cristiano. ¡No! Pero sí somos responsables de continuar, hermanos, con esa enseñanza que tiene que ser en el hogar. Y gloria a Dios, hermanos, porque si no ha sido el hogar, ha sido la iglesia donde se han acercado jóvenes y niños al Señor. Y ya han aprendido a adorar, ya han aprendido. El viernes, déjenme les comparto, niños, todos los niños y maestras de escuela, del Ministerio Infantil, gracias. Les comparto esto, el día viernes que tuvimos la velada, fueron nuestros niños de la iglesia los que nos ministraron. Ellos oraron por nosotros. Fue una noche llena de bendición, así que a cada uno de ustedes les doy las gracias. Son una gran bendición. Dice nuestro pasaje, esto es grave, hermanos, porque lo que estamos viendo es que Elí, el sacerdote en Silo, dije hace rato Siquem, es en Silo, estaba trabajando en su ministerio, pero se enfocó tanto en lo personal que pasó por alto un detallito. Usted lo puede leer, yo le doy el dato. Los hijos de Elí no eran buenos. Estaban en el ministerio, pero no creían ni conocían a Dios. Tenían una fama increíble, hermanos. Eran gente perversa, gente interesada que estaba ahí. Tristemente así hay, incluso hoy en día. Si Dios, hermanos, hubiera permitido, Samuel hubiera seguido ese mismo camino. Pero Dios tenía algo para Samuel y ocupa a Elí para poder guiarlo a esto. Elí cometió un grave error con sus hijos. Sus hijos fueron pésimos, hermanos, aun cuando él era un ministro. Hijos, hermanos, descuidados, hijos rebeldes, hijos no guiados. Pero hijos en un hogar cristiano. Qué terrible historia. Así pasó. Así que la responsabilidad, hermanos, que Dios tenía para Elí era mucho mayor. Ha habido jóvenes, niños que han llegado conmigo y me han dicho: pastor, yo quiero ser como usted. Es un honor, la verdad lo puedo decir, es un honor. Pero tengo una pregunta. Y les hago esta pregunta: ¿y tu papá? ¿Y tu papá por qué no es tu héroe? ¿De qué manera, hermanos, estamos haciendo como para que nuestros hijos digan: quiero ser como una persona ajena a nuestra familia? De nuestra familia de la fe, sí, pero no estoy viviendo así. Hermanos, qué doloroso sería para mí decir: papá, queremos, nosotros como hijos queremos ser como el vecino de enfrente. Lo más grato para uno es que le digan: papá, quiero ser como tú. Porque entonces quiere decir que yo estoy haciendo algo que mis hijos están viendo y admirando, y simplemente tenemos responsabilidad a la siguiente vida. Yo no sé si Dios va a llamar a su servicio a mis hijos, pero quiero darles una buena impresión. Ahora, hermanos, así de simple, papás, mamás, ¿cuántos detalles hemos tenido para que los ojos de nuestros hijos brillen? Esposo, ¿cuándo fue la última vez que le llevó una flor a su esposa? ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que le abrió la puerta del coche a su esposa? Hermana, ¿qué puede? Bueno, le voy a hacer de comer la comida favorita, me decía una hermana, ¿verdad? Pero es que le gustan las maruchan. Pues hágale una maruchan a su esposa.
póngasela a usted, que vea que se la está haciendo usted. Y detallitos como esos simples, hermanos. Hay ojitos de hijos y de jóvenes que están mirando. Y si no ven esos detalles que deben ser naturales, no van a creer en el matrimonio. ¿Por qué? Simplemente porque no lo hicimos bien. Entonces sí tenemos que trabajar esto, hermanos. Dice aquí el 7, Samuel no había conocido a Jehová. Versículo 8, Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel. Él se levantó, vino a Elí. Qué bueno que pasó, Samuel se va a dormir y Dios lo llama. Samuel, Samuel. Él se levanta y va a ver a Elí porque pensó que lo estaba llamando Elí. No conocía a Dios, no conocía la voz de Dios. Y Elí le decía, no, yo no te hablé, vete a dormir. Nuevamente, así la tercera vez, hasta esta tercera vez, Elí entiende. Dios te está buscando a él. Tengo que guiarlo. Cuando eso ocurra, Samuel, tú tienes que responder, Señor, aquí estoy, soy tu siervo. Tienes que guiarlo a conocer a Dios. Y yo sí me pregunto, ¿no le habrá pasado por la mente a Elí? Esto era lo que debía hacer con mis hijos. Esto era lo que yo tenía que hacer, tan simple como mostrarles y enseñarles a oír la voz de Dios. Y hoy que ya son grandes tengo problemas con ellos porque no quieren nada con Dios. Y todo empezó ahí. Por eso decíamos al inicio, hermanos, la palabra respeto, disciplina, amor, familia, matrimonio, ya no se quieren ocupar, pero son piezas importantes. Si es que estamos hablando de que nosotros como iglesia sembremos en el siguiente corazón. Elí no era el papá de Samuel, pero estaban en el templo, convivían en el templo, se miraban en el templo, se encontraban en el templo y Elí entendió que había responsabilidad en él para guiarlo. Así que, hermanos, veamos esto como una realmente necesidad. Vamos a corroborar el trabajo y el ministerio de mis hermanas en la educación cristiana. Vamos a trabajar juntos, hermanos, porque nuestra iglesia, tal vez dentro de 20 años ya no estemos nosotros. Y esos niños y jóvenes serán quienes estén primeramente Dios. Y qué gusto será encontrarlos después del tiempo y decir ellos, hermano, hermana, yo fui diácono de hoy. Yo fui presidente de diáconos también. Yo ministraba la alabanza, yo era el pastor en Orem. Pero eran nuestros niños. Comprometidos desde el hogar, comprometidos como iglesia. Número 3. Vamos al capítulo 3, ahí mismo, pero ahora el versículo 19 y 20, que fue el que iniciamos leyendo. Dice así, 3, 19 y 20. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Le quiero pedir algo. Ahí donde está haciendo usted sus apuntes, por favor, vamos a copiar el versículo 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que, ahí donde dice Samuel, vamos a poner el nombre de uno de nuestros niños de la iglesia. El que usted desee, el que el Espíritu Santo ponga en su corazón hoy. Era fiel profeta de Jehová. Y todo el lugar conoció que este niño, el nombre que usted, por el que quiere orar, conoció que era un siervo, una sierva fiel de Dios. Número 3, una vida al servicio del Señor. Samuel creció, pero su vida, hermanos, desde el vientre de su madre, su vida, hermanos, fue enfocada desde el hogar.
en el temor, en el amor a Dios. En el momento en que Dios se para frente a él, la iglesia tuvo un trabajo que hacer para guiarlo. Y entonces Samuel se puso al servicio del Señor. Soy tu siervo, Señor. Así le enseñaron, así lo creyó. Y tal fue el impacto de Dios en su vida desde muy joven, que él, hermanos, conoció la palabra, entendió la palabra, amó la palabra de Dios. Cuando dice no dejó caer a tierra, no se le olvidó nada de lo que aprendió. Y fue sembrada la palabra en su corazón al punto de que se dedicó a predicar. Recordemos que el ministerio profético en la Biblia no es hablar del futuro. No es atar ni desatar, no es declarar ni decretar. El ministerio profético está basado en la predicación de la palabra. Lo que hizo Samuel, hermanos, impactó. Estamos hablando de lo que mencionamos al principio. Un juez y un profeta. Si volteamos y vamos atrás, hubo personas en el templo que le guiaron y ayudaron. Y si vamos más atrás, hubo un hogar que amaba, que oraba y que tenía a Dios como prioridad. No sé si eso nos está diciendo algo. Hermanos, no podemos decir, bueno, yo no tengo hijos, yo no tengo familia, o mis hijos ya están grandes, no importa. Como iglesia tenemos responsabilidad de animar, de guiar, de aconsejar, de escuchar. Como padres ni se diga, yo no quiero ver a mis hijos en una manifestación, haciendo visiones, exigiendo caprichos. Así que estamos orando por nuestros niños. Estoy orando por mis hijos. Estoy orando por mis nueras. Y estoy orando por los hijos de mis hijos. Pero hay que hacerlo. Hay responsabilidad. Así que algún día tómese usted el tiempo, siéntese con un niño aquí en la iglesia, salúdelo, pregúntele cómo está. Acérquese con los jóvenes. ¿Fuiste a la reunión de jóvenes? ¿Qué tal estuvo? ¿Qué tal están las pláticas? Nunca dejemos, hermanos, de lado ese ministerio, porque son vidas que para Dios son importantes. Así que la iglesia no podemos tenerlos en poco. Involucrados con responsabilidad. Vamos a entonar un himno. Es el 290 del himnario popular, el azulito o verde que salió en las nuevas ediciones. No está en nuestro himnario rojo, está en el himnario popular, es el 290, pero es un himno muy conocido también. Los niños son de Cristo, joyas del Salvador. Así que vamos a entonarlo y meditemos, hermanos, acerca de las preciosas vidas que representan las vidas más jóvenes de nuestra iglesia. Controlas con su amor.
estas preciosas vidas a los pies del Salvador. Somos responsables. Demos gracias a Dios por estas preciosas vidas. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por concedernos el haber participado, Señor, de este culto. Y te damos las gracias porque hemos escuchado tu palabra y nos confrontas, Señor. Hablas a nuestro corazón y nos haces ver nuestros errores. Como padres, como miembros de la iglesia, Señor. Y nos llevamos a esta responsabilidad. Padre, vamos a luchar por la siguiente generación. Vamos a luchar porque sea una generación que te ame. Y tal vez va a ir en contra de lo que nosotros mismos pensamos. Pero si seguimos tu palabra, entonces habrá bendición para el futuro. Bendice cada hogar, Señor. Cada familia, cada corazón. Que podamos ser auténticos hombres, mujeres genuinas, Señor. Que sepan guiar, que sepamos hablar, que aprendamos a escuchar y sobre todo, Padre, a guiar hacia ti, Señor. Gracias, Padre, por cada niño que has puesto en nuestros caminos, por cada joven, Señor, que pertenece, Padre, a nuestro tiempo. Pero hoy entendemos esta responsabilidad y queremos confiar en ti para que nos ayudes a guiarnos. En tus manos les dejamos y en tu mano, Señor, confiamos que así será. Gracias por tu palabra, Señor mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Mis hermanos, recordemos las actividades. Al ratito a las 6 tenemos nuestro recorrido por el libro de Hechos de los Apóstoles. También es un gran libro lleno de bendición para cada uno de nosotros. Y las actividades normales de nuestra iglesia. Que tenga muy buen provecho. No se le olvide que si hay alguien que le ama, si hay alguien que de verdad le ama, es el Señor Jesús. Que Dios le bendiga.